Las declaraciones claramente del presidente Javier Milei tuvieron un impacto muy grande en las últimas horas. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Estamos en contacto con el diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino. Juan, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Jorge, ¿cómo andás? Buenos días. Buenos días. Bueno, primeras reflexiones, la mirada, ¿no? Un poco sobre estas declaraciones que hizo el presidente ayer por la noche. Muy grave, más teniendo en cuenta que Cristina sufrió un intento de asesinato muy recientemente. Creo que no solamente todos los partidos políticos lo tenemos que repudiar, porque esto no es solamente una agresión a Cristina, sino a la democracia en su conjunto, sino que tenemos que articular urgentemente para ponerle un límite. No se puede permitir que siga llevando adelante este nivel de agresión contra la democracia y los partidos políticos. Es el mismo presidente que promueve que los milicos vuelvan a las calles a reprimir las movilizaciones, mandaron un proyecto de ley con ese contenido. Es el mismo presidente que mandó otro proyecto de ley que ya tiene media sanción de diputados, la llamada ley antimafias, que básicamente implica algo habrán hecho, porque si vos sos de una organización te pueden meter en cana por el delito del que acusen a la organización a la que perteneces. Están testeando los límites de la democracia y en esa línea estas declaraciones muy graves, que no solamente de inmediato el Congreso las tendría que repudiar de forma unánime, sino que hay que ponerse en serio a discutir entre todos los partidos, juntarnos y decidir cómo le vamos a poner un límite a Javier Milei. Estas declaraciones, Juan, van mucho más allá de las provocaciones que habitualmente salen desde Casa Rosada hacia los distintos espacios de la oposición. Sí, porque ya directamente está haciendo referencia a un ataúd y que Cristina va a estar dentro del ataúd, por lo cual son declaraciones muy explícitas. Me parece que es un hecho de violencia política donde está pegando un salto en calidad el presidente. Entonces, no lo podemos permitir, no lo podemos naturalizar. Insisto, como mínimo todos los partidos lo tendrían que repudiar. Ahora, no alcanza con eso. Tenemos que ponernos a discutir políticamente qué vamos a hacer para ponerle un límite. Como mínimo, le tenemos que ganar las legislativas del año que viene, unidos toda la oposición, para defender la democracia y para dejar en claro que la mayoría del pueblo no respalda que maten la democracia mientras imponen un plan de genocidio económico. A todo esto, desde el PJ se están rearmando, ¿no? Cristina por un lado, Quintela por el otro. ¿Vos qué mirada estás teniendo en medio de toda esta puja? Te digo esto porque me tocó cubrir el otro día, estuve en Berisso cubriendo el acto de Axel y te vi justamente de lejos, estabas participando de la actividad. ¿Qué mirada están teniendo vos y los diputados? Porque había un pequeño grupo de diputados de Unión por la Patria. Primero, yo soy del partido piquetero, no soy del partido justicialista, soy de izquierda. No creo que el PJ sea el instrumento para dar una respuesta política a los problemas que tiene no solo Argentina, sino el mundo en general. En primer lugar, la guerra, porque sinceramente no lo está discutiendo de esa forma. El PJ, después, obviamente, como soy de Unión por la Patria y como a través de esa experiencia frentista, tanto el Frente de Todos y Unión por la Patria, yo ingresé a la Cámara de Diputados, muchísimo respeto, incluso agradecimiento a compañeras y compañeros que están participando de esa interna, de esa discusión. Sí te diría que me parece, por un lado, que bueno, es obvio que Cristina va a ganar esa interna, entonces que tampoco me parece que sea lo que nos tiene que concentrar el debate público, los partidos políticos, los medios de comunicación, el devenir de una interna cuyo resultado ya está claro, que tampoco creo que sea lo que vaya a definir el devenir de los acontecimientos políticos más generales en nuestro país. También me parece bien que en todos los partidos, todo aquel que quiera organizar una lista y tener su propia expresión, lo haga. Es decir, que las distintas tendencias políticas se reagrupen y tengan sus expresiones. Me parece que está bien porque nosotros tenemos que lograr contra Milei que todos los sectores de la política se agrupen en torno a sus planteos y que nos juntemos todos para ponerle un límite a Milei, ya sea tanto el sector que responde a Cristina, como incluso también te diría la derecha peronista, la derecha radical, que son los que escribieron esta constitución que Milei está pisoteando, que también tendrían que sumarse a un esfuerzo unitario para ponerle un límite. Y sí, también te agregaría que me parece que hay que hacer menos internismo y más externismo, en el sentido de que desde Unión por la Patria tenemos que estar pensando en cómo buscamos aliados a la hora de la discusión del presupuesto 2025, porque el presupuesto de Milei es una barbaridad.
y nosotros tenemos que aprovechar esa discusión para medir hasta dónde entre los distintos partidos políticos opositores nos podemos poner de acuerdo en un presupuesto alternativo que sea la expresión de que podemos tener una propuesta alternativa en las elecciones del año que viene. Porque hay algo que me parece que se está perdiendo de vista en toda esta discusión de la interna, que es la importancia que tiene la legislativa del año que viene. No son para nada menores, en el sentido de que lo que discuten los fondos internacionales, el propio FMI, es si Milei tiene sostén político, si tiene viabilidad social el ajuste que está llevando adelante. Y si Milei llega a ganar las legislativas, el año que viene le va a tratar de mostrar al fondo y a los inversores internacionales que el pueblo apoya este ajuste fundamentalista que está llevando adelante. Sería muy grave y una barbaridad que la oposición, frente a un gobierno que está haciendo un genocidio económico, que está matando la democracia y que lo hace porque está débil, porque está fracasando económicamente, se le dé una sobrevida política económica a Milei y no se dé una expresión política organizada a estos sectores masivos de nuestro pueblo que se vienen movilizando, nos vienen reclamando que nos unamos contra Milei. Entonces, no es para nada menor juntar a toda la oposición para ganarle las legislativas del año que viene. Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar discutiendo y por lo tanto en lo que tenemos que concentrarnos. De vuelta, te repito, externismo, ir a buscar aliados para articular, para lograr este resultado del año que viene. Encolumnándose, toda esta unidad que vos estás planteando, encolumnándose ¿en quién? ¿En Cristina? ¿En Lustó? ¿En quién? No, es que me parece que no es un problema de un nombre. Me parece que primero tiene que quedar clara si hay una voluntad de la oposición en hacer esto, porque hoy la oposición, más que estar pensando en esto, está atomizada, dividida, los distintos partidos llevando adelante sus propias internas, no solamente en Unión por la Patria, porque eso también pasa en el radicalismo, pasa en los sectores del peronismo que están fuera de Unión por la Patria, sí. Bueno, el propio PRO. Entonces, los partidos políticos, en vez de estar juntándose entre sí para ver cómo le ponen un límite a una persona que está viniendo a destruir la democracia, que ya suspendió la Constitución con la ley bases, y que viene a atacar la Constitución Nacional y los derechos consagrados por ella, en vez de estar discutiendo cómo le ponemos un límite y cómo los nombres se subordinan a ese objetivo, que los nombres sean los que sirvan para ganarle a Milei. ¿Me entendés? Y sí. Eso, primero el objetivo tiene que ser, claro, estamos dispuestos a ganarle a Milei, estamos escuchando a ese pueblo que se moviliza y que nos reclama que nos unamos para ganarle a Milei, o estamos discutiendo cuestiones personales, tratando de resolver nuestra interna, tratando de usar las elecciones del año que viene para dirimir las internas de los distintos partidos. Bueno, imagínate una elección el año que viene con 6, 7, 8 listas opositoras y Milei ganando las legislativas. Sería muy grave, eso es lo que hay que tratar de evitar. Como fundador del partido piquetero y de Unidad Piquetera, ¿cómo está la calle? Pues parecería que Patricia Bullrich tiene todo controlado. Mira, la calle está mal en el sentido de que la gente la está pasando muy mal, el hambre, bueno, los datos de indigencia son evidentes y eso se ve en los barrios populares, crece la desocupación, comedores que funcionan menos porque el gobierno terminó con la asistencia y al mismo tiempo sube mucho la demanda porque la gente no tiene laburo, no le alcanza para llegar a fin de mes, los jubilados que les licuaron las jubilaciones que no tienen que elegir entre si comprarse los remedios o comprarse la comida, está muy grave la cosa. En la calle nosotros vemos que hay protestas multitudinarias, ¿no?, de universitarios, las protestas 24 de marzo, 8 de marzo, los paros nacionales, un movimiento piquetero que perseguido, acosado por el gobierno, igualmente siguió llevando adelante distintas medidas de lucha. Es cierto que, en relación a lo que decidió Bullrich, ellos lograron que deje de haber piquetes en la 9 de julio. Ahora, claro, yo se lo decía a Bullrich el otro día en la Comisión de Presupuesto en el Congreso, sí, que lo que ella festeja es la paz de los cementerios. Porque si no hay piquete en la 9 de julio, no, porque se resolvieron los problemas sociales que derivaban en los piquetes de la 9 de julio. Es peor aún, no hay más piquetes en la 9 de julio por la represión y la persecución y los problemas sociales se agravaron. O sea que la gente se está cagando de hambre en la casa y no puede ir a la 9 de julio porque la cagan a palos. Esa es la situación que estamos sufriendo hoy. Entonces me parece que, lejos de alegrarse por la paz de los cementerios, es otra expresión de disociación de la realidad. Sí, ellos piensan que es un triunfo del gobierno y en realidad por debajo de lo que hay es un movimiento popular, un pueblo cuyo repudio al gobierno está creciendo y sería una lástima, la verdad, que como opositores no tengamos la capacidad de traducir políticamente a ese pueblo que sufre en el proceso político, tanto en la discusión como en relación al presupuesto y atado a eso la discusión de la selección del año que viene. Mañana va Scioli
a la Comisión de Presupuesto. Sí. ¿Cómo lo van a recibir? Bueno, hay las compañeras y los compañeros del bloque que abordan las cuestiones vinculadas ¿Como un a traidor? turismo y Digo, deportes. ¿cómo lo van a recibir? Mira, no discutimos todavía en el bloque cómo vamos a actuar en la comisión de mañana, vamos a tener esa discusión hoy. Las compañeras y los compañeros que toman el tema de deportes y turismo van a encabezar obviamente la discusión con el secretario de Deportes. Claramente es un traidor porque se sumó al gobierno de Milei. Entonces, hasta el año pasado él formaba parte del Frente de Todos, supuestamente, Sí. y ahora es uno de los principales defensores políticos de este gobierno. Obviamente nuestro repudio, no es el camino. Yo lo decía esto cuando ganó Milei, nosotros lo planteamos como partido piquetero, Sí. había que tener la templanza moral para resistir la tentación a ir a acomodarse con el ganador. Bueno, evidentemente, Scioli lo que menos tiene es templanza moral. Estimado diputado, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, pasaba por Mañana Sí.